Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta segunda sesión de nuestras jornadas CONAC de 2025-2. Bienvenidos todos, profesor maestro Jason, bienvenido. Vamos a dar inicio a nuestra sesión a nombre de la Coordinación Académica de Posgrados de la Facultad de Contaduría Pública. Les damos la más cordial bienvenida. Recordemos que CONAC es un evento que busca brindar conocimientos y alternos para estudiantes y actualización permanente para egresados, docentes y profesionales en general. Por eso, CONAC, conocimientos y actualización, y son jornadas CONAC. Este es un evento que para los estudiantes tiene la característica de ser el equivalente a la coyuntura académica, así que es un gusto que estén por acá. Nos alegra. Este es un evento que también cubre varios ejes: el humanístico, el tributario, auditoría, control de las organizaciones, contexto digital, prevención del crimen económico y compliance. Entonces, quiero pedirles, por favor, para lograr el máximo aprovechamiento de la sesión, que participen en el chat solamente con sus reflexiones y preguntas. Entonces, les voy a agradecer. Bienvenidos todos, buenas tardes, pero cada vez que ustedes escriben suena tin, tin, tin. Entonces, por favor, no presentarse. Sabemos que todos nos quieren dar las buenas tardes, entonces les invito a que nos den las buenas tardes con un dedito arriba a través de sus imágenes para que podamos fluir con el audio completito con nuestra conferencia. Bien, para registrar su asistencia, les comento que vamos a obtenerlo del informe técnico que nos genera Teams. Entonces, desde ahí es que nosotros vamos a trabajar. Ya en este momento tenemos nuestra sala abierta, no hay restricciones de acceso, pero igualmente estamos muy pendientes acá desde la coordinación con varios equipos para evitar cualquier inconveniente. Aquí estamos muy pendientes. Bueno, la conferencia que vamos a escuchar el día de hoy se titula Del dato al riesgo: técnicas de segmentación en entornos financieros y empresariales. Y estará a cargo de Jason Muñoz Londoño, que ya nos está acompañando acá. Maestro Jason, bienvenido, muy buenas tardes. El maestro Jason tiene formación en administración y dirección de empresas, es especialista en gestión de riesgos financieros, cuenta con un MBA en administración y es candidato a doctor en dirección de proyectos. Se destaca por ser un profesional con sólida trayectoria en la gestión de riesgos financieros y no financieros, con experiencia en el diseño e implementación de modelos integrales de riesgos en sectores como el financiero, real y solidario. Ha liderado proyectos enfocados en riesgos de crédito, liquidez, mercado, fraude y cumplimiento, integrando herramientas cuantitativas, marcos normativos internacionales y tecnologías emergentes. Su perfil se caracteriza por combinar la consultoría especializada con la formación académica, promoviendo una gestión de riesgo estratégica y orientada a la toma de decisiones basada en datos. En este espacio, entonces, vamos a tener la oportunidad de conocer, con esa experiencia que tiene nuestro conferencista, precisamente cómo dentro de ese mundo de riesgos que pueden tener las organizaciones, existe como esa buena práctica la segmentación, ¿sí? Para poder hacer un ejercicio mucho más detallado. Entonces, bienvenidos todos. Les recuerdo que no es necesario que hagan su registro, todo se escucha muy bien. Muchas gracias. Si alguien tiene algún problema con la salida del audio, es necesario que revise su registro de salida de audio que les ofrece Teams. Entonces, vamos iniciando. Maestro Jason, el espacio es todo suyo y yo los invito a todos a que sus reflexiones o preguntas las vayan registrando en el chat. Ya el maestro Jason nos dirá cuál va a ser la dinámica para este trabajo y yo estoy aquí muy pendiente acompañándolos. Esta sesión la vamos a dejar grabada para que después, si gustan, la puedan escuchar. Ya les informaremos posteriormente cuál es el enlace a donde pueden escuchar todas las sesiones de estas jornadas. Entonces, eh, sin más datos por comentar, adelante, maestro Jason, todo el espacio es suyo. Muchas gracias, mi estimada Gabriela. Pues muy contento de estar aquí en esta serie de charlas que se vienen dando. La idea de hoy es compartirles algo acerca de lo que son los clusters, son técnicas de segmentación. Vamos a trabajar más en conceptos por la premura del tiempo. Y como decía la doctora Gabriela, los
Las preguntas las pueden colocar en el chat. Yo tengo doble pantalla, entonces de vez en cuando me van a ver mirando hacia el lado derecho y es porque aquí puedo contestar, ver las preguntas y las estaré contestando pues en el transcurso de la charla. Al final terminaremos tipo 7:40 para dar unos espacios allá a preguntas, así que si desean poder expresar sus preguntas, estas las dejamos al final, si no las pueden ir escribiendo y si pues está dentro del alcance de la conversación, pues vamos a irles respondiendo de manera simultánea, ¿vale? Pues nada, bienvenidos y sin más preámbulos, iniciamos ya con la presentación. Muy bien, entonces, ¿qué es? Vamos a arrancar con qué es un clustering, ¿sí? Para esto, imaginemos que usted tiene que organizar, ¿cierto? Su closet y necesita entonces ir colocando las prendas de acuerdo a las características que son comunes. Entonces, usted coloca camisas con camisas, pantalones con pantalones, ¿cierto? Corbatas con corbatas, de modo tal de que le facilite a usted la administración de su ropero. Así funciona un análisis de clusters. Lo que hacemos es organizar, pero de manera automática, la información, de modo tal de que yo pueda encontrar fácilmente unos perfiles de riesgo. En este caso, lo vamos a asociar mucho al tema de riesgo, aunque no necesariamente se utiliza en riesgo, sino se utiliza para muchas temáticas. Voy a darles ahorita algunos ejemplos de dónde se utiliza, pero lo que buscamos es poder conectar con esas personas que tengan perfiles similares, de modo tal de que yo pueda ofrecerles servicios o pueda gestionar el riesgo de una manera determinada y, por otro lado, en otro clúster o en otro, sí, en otro conglomerado, en otro segmento de clientes, poderle ofrecer otros servicios o poderle hacer una gestión diversificada del riesgo, ¿sí? Entonces, otra analogía acá es como si estuviéramos en una fiesta y lo que yo quiero es organizar la fiesta, pero con invitados comunes para que no se me aburran. Entonces, yo observo las conversaciones y armo grupos. Los que hablan de deportes, los que discuten de películas, los que comparten recetas. Entonces, cada vez que me llega una nueva persona, ¿sí? Yo miro y le digo, hola, ¿cómo lo saludo? Establezco una conversación y de acuerdo a su perfil digo, oiga, esta es una persona que le pueden gustar más los deportes, entonces trato de direccionarlo hacia ese lado, ¿sí? ¿Para qué? Para poder potenciar esos grupos, ¿cierto? Y que de pronto no se me aburra la gente. En el análisis de riesgo, en el análisis de información, hacemos exactamente lo mismo. Claro, yo tengo unos grupos formados que llaman clusters, ¿cierto? Y ese clúster tiene unas características determinadas, de modo tal de que cuando me llega un cliente, digo, ah, este señor tiene un perfil similar, lo voy a incluir en este clúster, ¿sí? Y en teoría, o sea, en parámetros estadísticos, la probabilidad de que se comporte como es la masa es mucho más alta, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que yo puedo hacer una gestión para este grupo que puede ser totalmente independiente a la gestión que hago con otro grupo o con otra serie de grupos, porque puedo armar tantos clusters como sean requeridos. Ahora, ¿esto para qué es útil en los negocios? Porque me identifica patrones ocultos en los datos. ¿Qué son patrones ocultos? Algo que a simple vista no podemos ver, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo puedo decir, a una persona le gusta el fútbol bastante y lo más probable es que compre camisetas. Entonces es un patrón común para identificar datos, pero no es un patrón oculto. Sin embargo, en otro ejemplo, y les voy a poner este caso, en una empresa que maneja temas de retail domiciliario, encontraron algo muy curioso en los domicilios. Y resulta que, por ejemplo, las personas, los hombres en edades entre 25 y 35 años, cuando pedían pañales, la probabilidad de que compraran cerveza era mucho más alta, ¿sí? Es necesario que poner las habilidades de tu equipo y de Teams. Ah, bueno, es para otra persona, listo, aquí ya estoy escuchando. Entonces, ¿qué pasa? Que encontraron esa relación que es muy poco usual. ¿Sí? De personas entre 25 y 35 compran pañales
y resulta que es muy probable que me compren cervezas. ¿Por qué creen que pase eso? ¿Por qué creen que me pueda encontrar esa correlación, ¿cierto? Entre la compra de pañales de un hombre entre 25 y 35 años, ¿cierto? Y la compra de cerveza. Pues esto obedece a que normalmente el señor tiene su bebé y dice, voy a aprovechar a comprar las cervezas porque sé que no me van a decir nada, ¿sí? Entonces, es algo que no es tan fácil de establecer a simple vista, como por ejemplo decir, oiga, voy a comprar salsa de tomate y mayonesa. Eso es una relación lógica, tiene mucha coherencia y yo digo, pues claro, estos dos deben ir juntos porque por eso hago esas campañas promocionales de el tomate y la mayonesa, porque normalmente se utilizan para hacer sándwiches. Pero en el ejemplo anterior que les acabo de mencionar, encontramos algo que no tiene ningún sentido si lo analizamos de, oiga, una persona, ¿por qué va a comprar? ¿Qué relación tiene los pañales con la cerveza? No es tan fácil identificar esa relación. Sin embargo, es a estas personas que compran pañales que están con este perfil, hombres 25-35, vamos a colocarles, no sé, estrato 4 o 5, ¿sí? De la ciudad de Bogotá. Estas personas tienen esos patrones de comportamiento y que tengan hijos recién nacidos, entonces inmediatamente, si él hace una compra de pañales, le aparece una publicidad diciéndole, oigan, ¿ha pensado en comprar cerveza? Sí, tenemos promoción en esta cerveza X y Y. Entonces, mire que ya hace una conexión que no es tan ordinaria. Es por eso que hablamos de patrones ocultos de los datos, que no son tan fáciles de identificar por la parte de conocimiento experto, ¿sí? Porque normalmente nuestras empresas en Colombia, como tienden a ser tan pequeñas, lo manejan con criterio experto. Entonces, yo, lo que yo pueda ver, lo que yo entienda de mi negocio, ¿sí? Las relaciones que tengo con mis competidores. Sin embargo, cuando la empresa empieza a crecer, tiene que volverse menos dependiente de decisiones empíricas o de decisiones experto, más bien, no empíricas, sino a criterio experto, porque pues eso está basado en el conocimiento del dueño, en el conocimiento del gerente, y tiene que empezar a transformarse de análisis cualitativo a un análisis cuantitativo, y es por eso que utilizamos este esquema para poder empezar a segmentar de manera más objetiva, ¿cierto? Evitando esos sesgos que se me puedan presentar y sobre todo que esto me permite poder estar evaluando los cambios que se dan a través del tiempo. Muchas veces nosotros decimos, no, es que yo ya tengo mi nicho de negocio, son estas personas, pero también tengo otra línea de negocio. Sin embargo, estas líneas de negocio van cambiando a través del tiempo y los patrones no son tan visibles porque el negocio escala, ¿cierto? Se va creciendo, necesito más información y si yo no lo hago, sino con criterio experto, puedo quedarme en el pasado. Ay, no, es que las personas les encantan los CDs, pero eso fue hace 10, 20 años. Ya eso ni existe. Ah, pero es que tenía una línea de negocio para eso. Esto cambió. Es un ejemplo muy extremo, pero sucede, ¿sí? Esto ha venido cambiando. En cambio, cuando analizamos por clusters, empiezo a ver esas fluctuaciones y esos cambios en el comportamiento de mis clientes, ¿sí? Luego, pues esto me facilita la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque cuando tengo agrupado toda la población, ¿sí? Y no la segmento, entonces, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, una campaña de publicidad me puede salir muy costosa. ¿Por qué? Porque es que voy a bombardear el mercado con mi publicidad si no tengo un público objetivo, si no tengo unas características de ese nicho de mercado, pues voy a mandar muchísima publicidad sin un foco directo y eso me va a incrementar los costos en lo que es marketing y publicidad. ¿Sí? Cuando yo defino el tema de quién es mi perfil, cuáles son las personas que están en determinado segmento a donde quiero moverme, pues yo puedo enfocar mis esfuerzos. No sé si hayan tenido la oportunidad de crear en Facebook campañas y él mismo le va diciendo, oiga, ¿para quién va dirigido esta publicidad? Entonces le dice, oiga, yo necesito que sean de Bogotá, jóvenes entre 18 y 40, entre 18 y 30, perdón, que sean mujeres porque quiero ofrecer estos productos para mujeres. Entonces, él le permite ir segmentando
porque usted, a criterio experto, lo que está haciendo es un clúster, ¿sí? Está generando una segmentación. Ahora, nosotros lo que queremos es crear con modelos estadísticos con base en datos, grupos que sean homogéneos entre sí, pero que sean lo más diferentes entre ellos. Ese es el concepto clave de lo que es un clúster. Un clúster, en resumen, es que yo tenga la información de estas personas lo más homogénea, es decir, que todos se comporten similar, pero que sea lo más heterogénea entre cada uno de los grupos. Y ya lo vamos a ver con algunas gráficas que les voy a compartir. ¿Vale? Entonces, esto al final, el tercer parámetro es que todo este proceso me reduce la complejidad de la información. Porque enlazado con la toma de decisiones, pues yo puedo, al segmentar, poder entender el comportamiento de una población. Por ejemplo, yo voy a colocar créditos. Entonces ya una cosa es que yo salga al mercado y ofrezca créditos y que luego yo pueda decirle cuánto le voy a prestar, qué le voy a prestar a una persona. Liliana, ¿levantaste la mano? Liliana Pulgarín. Sí, ya habilito el micrófono para que pueda hablar. Gracias. Adelante, Lariana. Ah, Lariana, perdón. Lariana, sí. No, Adelante. no, qué pena, se me fue, qué pena. Tranquila, no te preocupes. Muy bien, entonces deshabilitas nuevamente el micrófono. Gracias. Recuerdo, como han ingresado nuevas personas, eh, para la sesión me pueden escribir. Yo estoy viendo los chats aquí al lado derecho. Y si tienen alguna pregunta que quieran ya conversarla, vamos a tener 20 minutos al final para que hagamos nuestra tanda de preguntas. De resto, las preguntas pueden escribírmelas a través del chat. ¿Listo? Bienvenidas las preguntas. Vale, entonces... ¿Qué pasa? Que esto me reduce la complejidad de la información. ¿Por qué? Porque ya voy a tener unos criterios objetivos para determinar, en el caso de prestar dinero que veníamos. Entonces yo digo, bueno, yo le voy a prestar dinero, pero ¿a quién le voy a prestar? Yo no le puedo prestar a todo el mundo. Entonces, con base en la información histórica o con base en las centrales de riesgo, me dicen, oiga, yo le puedo determinar unos perfiles que son más susceptibles a crédito basado en el riesgo que usted quiere asumir. Entonces dice, oiga, qué chévere. Uno dice, oiga, ¿y entonces qué hago? Ah, los que tengan un puntaje de 800 para arriba tienen unas características de ser buenos pagadores. Y yo le digo, muy bien, pero ¿quiénes son estas personas? Entonces, basados en la información histórica con la que se construyeron estos clústeres, estas bases de información, me dice, mire, busque personas que estén entre 30 y 40 años. Estos son datos hipotéticos. 30 a 40 años, hombres vagan mejor las mujeres, mujeres, ¿cierto? Que estén casadas, ¿sí? Que tengan uno o dos hijos. Entonces, ese grupo, ese segmento, me dice, mire, esos son los que hemos ya analizado y ese perfil de crédito tiende a pagar mucho mejor. ¿Sí? Entonces digo, bueno, a este grupo yo le puedo dar ciertos niveles de ciertos tipos de crédito, entonces ya le voy a dar una tarjeta con una tasa preferencial, le voy a dar unos beneficios adicionales. ¿Para qué? Para consolidar ese cliente conmigo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que sé que son los que tienen el mejor perfil. Entonces, pero después me dice, no, hay otros que son hombres entre 40 y 50 que son los que siguen, que tienen también unas características similares, ¿sí? También casados, con hijos ya mayores, que tengan posgrado, no son las mismas variables que el otro, puede tener variables diferentes, ¿sí? Entonces me dice, estos ya están a un nivel más abajo, es decir, va a asumir un poco más de riesgo, sin embargo, la cantidad de buenos que tengo en este grupo con respecto a los malos es muy alta. Entonces tengo muchos buenos clientes, que es lo que se denomina la relación de odds, ¿sí? Que es la relación de buenos contra malos. Entonces me dice, de acuerdo a su perfil de riesgo, es otra opción viable para usted. Y entonces uno dice, bueno, entonces a este señor ya no le puedo dar tantos beneficios, le voy a subir un poco la tasa, pero sigue siendo un sujeto de interés para mí porque cumple con mi apetito de riesgo, ¿sí? Que es otro concepto clave, apetito de riesgo, ¿vale? Entonces, esto es el concepto de clustering hasta ahora. ¿Listo?
Ahora, ¿cómo aplicamos todo esto en la gestión de riesgo? ¿Sí? En la gestión de riesgo, pues primero yo debo tener datos, información, información de mis clientes históricos, ¿sí? Tengo que construir bases de datos donde tengo información sociodemográfica, donde tengo información financiera, ¿sí? Donde tengo información de acciones, donde tengo información de fallas, donde tengo información de fraudes históricos, ¿cierto? Entonces voy levantando toda esta información. El secreto del análisis de clustering está en tener una excelente calidad de información que respalde todos los procesos que vamos a realizar, porque lo que vamos a hacer es una transformación de la información para convertirlas en grupos homogéneos, ¿sí? Que me generen valor. Entonces, por ejemplo, vamos a ver riesgo crediticio, que era lo que les decía, agrupa clientes por perfil de pago para aprobar préstamos de forma más segura. Entonces, es que yo construyo acá unos perfiles para diferentes tipos de producto. Entonces, yo puedo decir, mire, el perfil que estoy buscando para un crédito de libranza, ¿sí? Que el crédito de libranza es un crédito con descuento de nómina. Entonces, para ese crédito es interesante, por ejemplo, los profesores. Los profesores son personas que el crédito de libranza da mucha seguridad porque hemos evaluado, hemos evidenciado históricamente que normalmente un profesor puede llevar 10, 12 años, es decir, es muy estable dentro de la organización. eh, entonces, son profesores que tengan un grado de posgrado, que estén, por ejemplo, en ciudades como, qué sé yo, Valledupar, Pasto, Cali. Entonces, esas ciudades me están generando un clúster. Miren, no quiere decir que segmento solamente por una ciudad, sino que pueden haber 3 ciudades que tengan comportamientos similares con las demás variables que les estoy comentando. Entonces, ahí armo un grupo y digo, oiga, a estas personas que cumplen con estos parámetros, les voy a otorgar un crédito de libranza. Sin embargo, para créditos de vivienda, la historia cambia. No es lo mismo un crédito no bis, ¿cierto? A un crédito BIP. Entonces, ¿qué sucede? Que el crédito no bis es para préstamos de montos mayores, alrededor de 200 millones, ¿sí? Hacia arriba, ya más como 300 millones hacia arriba, ¿sí? Viene después BIS, que es en este momento creo que está entre 260 y 180, y ahí para abajo viene siendo VIP, no VIP, sino VIP, que son vivienda de interés prioritario. Entonces, ahí cada nicho de mercado es totalmente diferente. Yo tengo que analizar para cada una de estas líneas de negocio cómo está la segmentación para prevenir el riesgo, ¿cierto? Pero también tiene una contraparte. Y es que de la manera como prevengo el riesgo, también puedo direccionar a mi fuerza de ventas para que no vaya a ciegas. Entonces, no es decirle, oiga, es que vamos a colocar vivienda de interés social, vaya a Ciudad Bolívar, vaya a Lucero, sino que le voy a decir, búsqueme estas personas con estas características específicas. ¿Por qué? Porque ya con base en la información histórica que vine recopilando, con base en todos esos datos históricos, pude detectar que hay unos nichos que me generan mayor valor, de modo tal de que los comerciales no tengan que hacer ese desgaste, que antes nos pasaba mucho eso, y era que desgastábamos a los comerciales porque lo que hacíamos era gestionar riesgo por detrás, buscar los malos, pero no nos dábamos cuenta que también al realizar ese proceso podíamos hallar a los muy buenos. Es por eso que nace ahí un área que es el área de Business Intelligence, que prácticamente hace lo mismo que hace riesgo de crédito, pero lo que va a buscar son esos mejores pagadores para que sean los perfiles a los que se está orientando la colocación, ¿sí? Y todo esto, pues, se hace con el análisis de clusters. Lo mismo pasa con riesgo de mercado. Entonces, en riesgo de mercado, ¿qué sucede? Yo tengo un abanico muy grande de posibilidades para poder invertir en acciones, ¿sí? Entonces, yo tengo que encontrar acá eh,
grupos que sean homogéneos, pero también en este caso necesito grupos que sean muy heterogéneos. ¿Qué significa? Que yo, para poder diversificar mi portafolio de una manera eficiente, no debo buscar los homogéneos como si lo hago en riesgo de mercado. Ya les muestro la definición de fraude. A ver si se alcanza a ver. Gracias. Es que queda una franja negra abajo y no permite ver la definición. Ahí lo pueden ver. Ahora sí, gracias. ¿Listo? Muchas gracias. Sí, ahí está leyendo. No está la definición de detección de fraude. Entonces, les comentaba, en el caso de riesgo de crédito, yo busco los homogéneos para ofrecerle productos. En riesgo de mercado, al contrario, lo que busco son patrones heterogéneos, es decir, que si una acción sube, la otra baje para poder diversificar el riesgo, ¿sí? De modo tal de que yo pueda asumir mayor o menor riesgo con portafolios que tengan características diferentes, ¿sí? ¿Qué pasa? Que si yo comprara, por ejemplo, acciones que tengan los mismos patrones de comportamiento, pues si yo compro, por ejemplo, que estamos viendo ese caso, perdón, Microsoft y Apple, que ofrecen productos similares, la tendencia de comportamiento de estas dos acciones es similares. Es decir, que si compro la acción de Apple y compro la acción de Microsoft, estaría asumiendo un riesgo similar asociado a la alta correlación que tienen. Entonces yo debería buscar más bien en el mercado una acción que por un lado suba, como por ejemplo en este caso puede ser Microsoft, pero por el otro lado alguna acción que me genere un peso opuesto, que, como podría ser, por ejemplo, no sé, voy a decir algo loco, Citibank. Citibank, Citigroup, entonces me genera un contrapeso porque normalmente cuando Microsoft sube, Citibank tiende a descender un poco. Entonces uno dice, pero ¿cómo así? ¿Yo por qué quiero una acción que vaya perdiendo? Porque me da cobertura y me permite diversificar el riesgo, ¿cierto? Porque en este caso Microsoft está subiendo, pero en el dado caso que baje mucho, pues Citibank lo más probable es que suba y compense las pérdidas que se me puedan presentar con Microsoft. Entonces, de esta manera, yo puedo generar portafolios que estén acordes nuevamente a mi apetito de riesgo, ¿sí? Entonces, vemos cómo tenemos hasta este momento dos maneras de detectar, de crear clusters para poder analizar riesgo de crédito y riesgo de mercado. ¿Listo? Luego pasamos a riesgo operacional. Por ejemplo, detecta procesos similares para prevenir fallas y optimizar operaciones. Entonces, resulta que pues, lo que yo hago con riesgo operacional es poder, primero, levantar una base de datos con todos los problemas operacionales que se me puedan presentar históricamente, ¿cierto? Entonces construyo la base y digo, oiga, las fallas a qué se debieron? A personas, a procesos, a equipos, ¿sí? A mis clientes. Entonces, yo empiezo a crear una segmentación como la que hacemos, por ejemplo, en riesgo de crédito, pero yo no hablo de vivienda bis, no bis, sino que empiezo a buscar esas características similares, que en este caso es segmentar por fallas, por falla interna, falla externa, clientes, mis empleados, y listo, tengo la base construida. Ahora yo empiezo a detectar procesos que tengan características similares donde se estén evidenciando fallas. Me explico. Supongamos que tengo todo el tema de cajeros a nivel nacional, ¿sí? Cajeros electrónicos. Entonces yo puedo empezar a analizar y digo, oiga, se me han presentado fallas en ciertos cajeros con ciertas características. ¿Cuáles son esas fallas en esos cajeros? Entonces digo, mire, es que me causa curiosidad que tengo más fallas en cajeros externos que en cajeros que están dentro de los centros comerciales. Entonces ya encontré un patrón de comportamiento, ¿sí? Ahora, resulta que las fallas se me están presentando a determinadas horas y determinados días de la semana. Entonces voy encontrando patrones y ¡prum! Hasta que encuentro un clúster y me dice, oiga, mire, es que es en esta zona, ¿cierto? Supongamos que Puente Aranda. Puente Aranda es una zona en Bogotá, porque me imagino que estamos de todo el país. Puente Aranda, que es una zona dentro de Bogotá, y digo,
Oiga, en Puente Aranda tengo problemas con los cajeros automáticos, fallas operacionales que se me están presentando los días viernes en la noche a partir de las 11 de la noche, ¿sí? Y son cajeros que están externos. Entonces, ahí encontré un patrón. ¿Por qué? Porque él armó un clúster y yo le coloqué una variable diciendo, oiga, ármeme por aquellos que tengan fallas y que no tengan fallas, ¿qué características tienen? Y él me detectó esas características específicas y con base en eso, pues ya puedo tomar decisiones, que era lo que planteábamos anteriormente, ¿sí? Entonces ya digo, oiga, ¿qué decisiones voy a tomar? Ah, entonces digo, un momentito, si esto se me está pasando, ahí entra una sospecha de que no solamente es un tema operacional, sino que también puede ser que me estén tratando de corromper los cajeros, porque es muy curioso que los cajeros me fallen mismo día, ¿cierto? En ciertas horas de la noche y que sean los cajeros que están hacia la calle y no los que están en centros comerciales. Porque si fuera una falla operativa del proceso del cajero como tal, o de alguna pieza, o de alguna operación, o del software, pues no habría esa relación entre externo e interno y tendría otros patrones de comportamiento. Entonces, miren que esto me ayuda con información a poder detectar esas fallas y poder optimizar las operaciones. ¿Listo? ¿Vale? Luego, pues en detección de fraude, lo mismo, identificar transacciones anómalas agrupando comportamientos. ¿Qué hace esto? Entonces, él me dice, mire, vamos a tomar, supongamos que sean transacciones que realizo constantemente en un supermercado muy grande. Y yo tengo unos comportamientos y sé, porque como recibo, les pido la cédula, yo ya sé que esas personas tienen ciertas características. Entonces, cuando usted entrega la cédula, yo internamente puedo conectarme con la registraduría y preguntarle la información de género, la información de la fecha de expedición, la fecha de nacimiento, su ciudad de nacimiento, y ya tengo unos datos suyos sin que usted me tenga que transcribir la información. Muchas veces le piden que les dé más información, pero si no, simplemente usted normalmente firma un documentico diciendo que autoriza para que puedan gestionar la información suya, que es lo que se llama un disclaimer. Entonces, yo empiezo y digo, bueno, ya tengo la información y empiezo a registrar las transacciones. Históricamente, empecé a detectar operaciones de fraude, ¿sí? Entonces, por ejemplo, empecé a detectar temas de lavado de activos o de financiamiento de terrorismo o de PT, o sea, que no eran transparentes. Entonces, yo digo, oiga, normalmente las personas que vienen a mi supermercado hacen compras en promedio, ¿sí? De 500.000 pesos. Históricamente, el perfil de las personas que vienen son personas entre 30 y 50 años. Las personas entre 18 y 30 me hacen compras con un promedio más pequeño. Entonces ya empiezo a buscar esos patrones de comportamiento con los datos que tengo. Y digo, miren, aquí hay unos patrones ya establecidos y cuando yo lo miro a través de la historia, se evidencian más esos patrones de comportamiento. Pero ¿qué sucede? Resulta que en el último mes me llegaron chicos de 18 o 20 años que normalmente no vienen y que llegaron haciendo compras por encima de 3 4 millones de pesos. ¿Sí? Entonces, yo empiezo a evaluar y digo, oiga, esto se sale de los parámetros que tengo preestablecidos con los clústeres que he construido, porque normalmente el clúster de un joven entre 18 y 20 años, ¿sí? Que no viva, o sea, que no sea de la ciudad, por ejemplo, de la ciudad es donde está haciendo la operación, normalmente me hacen operaciones en promedio de 250.000 pesos, 300.000 pesos, con una desviación estándar de, perdón, de 100.000 hacia arriba y 100.000 hacia abajo, ¿sí? Entonces digo, ah, bueno, pero este señor llegó comprando 5 millones, digo, pues una compra pueda que haya sido algo atípico, sin embargo, volvió y se repitió. Ahí inmediatamente ya puedo mandar una alerta y decir, algo está pasando. No quiere decir que sea un fraude,
pero la probabilidad de que lo sea se incrementa. ¿Por qué? Porque ya he evaluado históricamente que en los casos donde se me presentó este tema de fraude o este tema de lavado de activos, estos perfiles, los perfiles que tenían esas características eran los más probables a que me presentaran temas de fraude. Entonces ya puedo llegar y decirle, señor, cuando vuelva a hacer una operación, digita la cédula, le dice, ahí inmediatamente llega el supervisor y le dice, señor, necesitamos que por favor nos diligencie este documento diciendo de dónde están viniendo sus recursos, ¿sí? Porque ya sale de los parámetros y usted puede llegar a tomar una decisión de decirle, señor, por tema de lavado de activos, como no tenemos claro, yo prefiero no darle a usted el servicio, ¿sí? Porque se pone en juego mi organización. Entonces, esa es la idea de la construcción de estos modelos a través de el análisis de riesgo. Maestro Entonces, Jason, aquí, dime, perdón. ok, Bueno, tenemos 3 preguntas en el chat y comentarle que la presentación quedó solo en la diapositiva 3. No sé si ha perfecto. avanzado en diapositivas, pero se quedó en la 3. No, voy en la 3, voy en la 3. Ok, perfecto, Sí, ya. no te Sí, preocupes. tenemos 3 preguntitas acá. Bien, la primera, detección de fraude es lo mismo que SARLAF. SARLAF es el sistema de administración de lavados de activos y financiamiento del terrorismo. Sin embargo, dentro de todo este capítulo de SARLAF hay algo que se llama PTE, que es los planes de transparencia empresarial. Y dentro de los planes de transparencia empresarial sí está el tema de detección de fraude, que antes estaba ligado a riesgo operacional. Lo que pasa es que dicen, oiga, manéjemelo acá para asegurar transparencia, para, de modo tal de que no hayan dos procesos dispersos, sino que se vaya centralizando todo en ese oficial de cumplimiento y pueda también detectar temas de fraude, porque están muy correlacionados lo que es lavado de activos, financiamiento del terrorismo y fraude. Entonces, todos estos tienen unos focos, unas raíces similares. Entonces me dice, gestióneme todo dentro de ese mismo análisis, pero la respuesta es que sí me está definiendo temas diferentes, pero que son con una alta correlación, sobre todo cuando estoy analizando perfiles, ¿vale? Y en la detección de fraude, ¿cómo se equilibra la detección temprana con la reducción de falsos positivos? Excelente pregunta. Yo tengo falsos positivos porque en la medida que tenga menos información, porque esto es un proceso de aprendizaje continuo, ¿sí? Digamos, en modelos de riesgo operacional, Basilea, el acuerdo de Basilea es un acuerdo que se realizó en Basilea, Suiza, donde decían, oiga, tenemos que construir unos modelos de riesgo que sean estándar para todo el mundo. Entonces se hizo el acuerdo Basilea 1, el acuerdo Basilea 2, que era el 1 para riesgo de mercado, Basilea 2, que era para riesgo de crédito, y Basilea 3 más asociado a riesgo operacional. Y me decía, mire, tenemos que levantar información, pero ¿cuánta información es buena? Entonces me dice, oiga, para temas de riesgo operacional sería fundamental que tuviéramos por lo menos 10 años de información. Entonces, en la medida que levantemos más información, por ejemplo, en el sistema financiero ya tenemos información de crédito de 25 años. Miento, 30 años. 30 años de bases de datos. Ahora, esos falsos positivos se me presentan porque en la medida en que tenga menos información, en la medida que voy aprendiendo del modelo, ¿sí? De que el modelo va teniendo más variables, va procesando, va teniendo más casos de fraude que se hayan detectado, va analizando el comportamiento exógeno, va levantando información de bases externas, como por ejemplo la información de la lista Clinton, la información de las bases de la ONU, de Interpol. Todas estas bases me empiezan a dar información acerca de comportamientos y de perfiles que con base en mi información histórica me permiten minimizar que se me presenten esos falsos positivos. Voy a ponerlo en caso de riesgo de crédito para poderlo exponer. Resulta que cuando arrancamos los modelos de riesgo de crédito, que eso fue hace ya 25 años, nosotros teníamos mucho falso positivo. ¿Qué quiere decir en el caso de riesgo de crédito? Que nosotros decíamos, oiga, este señor es sujeto a aprobación, pero resulta que era malo. Y por el otro lado teníamos unos que eran malos, que están en la parte de malos, pero resulta que eran buenos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque teníamos lo que se denominó una zona gris. ¿Sí? Esa zona gris era donde el modelo
todavía no era tan predictivo. Es decir, no me estaba separando bien el análisis entre buenos y entre malos, ¿sí? Entonces, entonces estaban así cruzados. En la medida en que fuimos aprendiendo, pues se fueron separando los mundos, ¿sí? Hoy ya tenemos mínimos, o sea, mínimos casos en esa zona gris. ¿Qué pasaba cuando teníamos esa zona gris? Como no sabíamos y no teníamos claro si eran buenos o eran malos, porque quedaban ahí como en el limbo, como en ese límite, pues esos eran los créditos que pasaban a los analistas de crédito. Entonces, pasamos, por ejemplo, de que los analistas analizaran 1 millón de registros a que analizaran 100.000 registros. ¿Sí? En esa época estamos hablando que 90 se empezó a hacer de manera automática y el 10% de manera manual. Y pues hoy en día todavía siguen pasando casos, pero ya no estamos hablando de 100.000, sino de 20.000, que son casos atípicos, ¿sí? Que ya no son tan fáciles de detectar. Lo mismo nos pasa con el tema de fraude. Cuando estamos hablando del tema de fraude y como estamos levantando información hasta ahora, estamos construyendo esa base de datos y tenemos una desventaja, por ejemplo, con el tema de riesgo de crédito, y es que el riesgo de crédito tiene unas bases muy grandes en Data Crédito y TransUnion, ¿sí? Data Crédito y TransUnion son una fuente de información que me están generando confianza al momento de tomar decisiones, porque ellos han levantado históricamente toda esta data, ¿sí? Y yo le puedo consultar a ellos y después lo cruzo con mis bases internas. Entonces, tengo más material, más insumos para poder realizar esa separación. En fraude, pues estamos en este momento en el inicio, es decir, tenemos datos cruzados y ahí es donde el oficial de cumplimiento va a tener, mientras se construyen esas bases, y espero que en un corto plazo podamos con la UIAF ya contar con esas bases mucho más estructuradas, bases históricas, ¿cierto? Porque ya estamos entregándole a UIAF toda esta información y lo que buscamos es que ya nos devuelva de una manera estructurada con productos o servicios para el tema de detección de fraude, ¿sí? De modo tal de que podamos ir abriendo esta barrera y separar los que son buenos a los que son más propensos a fraude y de esta manera pues se me minimicen esos falsos positivos. Por el momento pues vamos a tener esa lucha que el oficial de cumplimiento va a tener que analizar también un poco manualmente en esos casos que de pronto quedan ahí en el limbo. ¿Sí? No sé si he respondido las preguntas. Ya respondí la de Luzmila, me dijo 1000 gracias. Daisy, no sé si respondí. Muy bien. Me dice Olga Azucena, en esta tipología de riesgos, ¿dónde podría incluir el riesgo legal y el reputacional? El riesgo reputacional vendría en lo que es toda la parte de cumplimiento, en lo que es compliance, ¿sí? Porque está asociado a la parte normativa, a la parte legal. Entonces, ahí vamos a tener que construir también modelos cuantitativos, que es el reto que tenemos actualmente porque todavía manejamos, decimos, oiga, pero es que son contratos, yo tengo que leerme muy bien el contrato, tengo que evaluar que no me vayan a colocar por ahí algunos datos que me comprometan. ¿Cómo hago para gestionar eso? Entonces, estamos ya construyendo un levantamiento de información para poder analizar con variables que sean claves dentro de los contratos para analizar el riesgo legal dentro de lo que es compliance y dentro de lo que es las funciones del oficial de cumplimiento. ¿Sí? Entonces, y la parte de riesgo reputacional compete a todo el área de riesgo. ¿Sí? En las empresas, dependiendo, por ejemplo, el sector financiero, que es el que está más adelantado en todo el tema de gestión de riesgo y que ha generado conciencia sobre la administración de riesgo, ¿sí? Porque una cosa es que usted haga porque toque hacerlo y otra cosa es que haga porque le encontró un provecho a toda la gestión y ya lo tiene en el ADN. El tema de riesgo reputacional lo evaluaron como algo transversal para toda la organización, que va desde la gerencia de riesgo, vicepresidencia de riesgo, porque es un riesgo que puede impactar hasta en la continuidad de la organización. ¿Sí? Es un riesgo que se debe gestionar y se debe administrar muy bien la información. ¿Listo? No sé si haya respondido, Daisy ya también y Olga Azucena.
si les respondí las preguntas. Bueno, supongamos que sí. Listo, entonces entremos a cómo empezar a desarrollar los algoritmos de clustering, ¿sí? Entonces, el más popular es uno que se llama K-means, ¿sí? Y simplemente agrupa los datos en clusters donde cada punto pertenece al clúster con el centro más cercano. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo una información, ¿cierto? Y él me va a buscar el punto medio, por ejemplo, en esta gráfica que estamos viendo aquí a la derecha, y mira quiénes son los que están más cerca a este punto medio y empieza a agruparlos hasta que se tope con los que este punto medio está buscando alrededor. ¿Sí? Cuando llegan y se encuentran y dicen, este es el punto medio, con una serie de ecuaciones, de algoritmos, un algoritmo por detrás, él me dice, de aquí para allá pertenecen a este clúster y de aquí para allá pertenecen a este clúster. Sin embargo, esto pues es el mundo ideal. En la normalidad, ¿qué encontramos? Que vamos a ver punticos azules a este lado y vamos a ver algunos puntos anaranjados a este lado. ¿Qué era lo que me preguntaba Daisy con el tema de falsos positivos? Porque los clusters, aunque buscan esos puntos alrededor, siempre me van a quedar por aquí algunos que puedan corresponder a este, los marca como de este, pero cuando lo vemos gráficamente están sobrepuestos sobre estos clústeres, por ejemplo el del clúster azul, ¿sí? ¿Qué pasa entonces? Que en la medida que tenga más información, pues esto se me va a empezar a clasificar más. ¿Sí? A clasificar mejor. ¿Por qué? Porque estoy entendiendo mejor a mi usuario. O sea, esto ya deja de ser solamente un análisis de bases frías de información, sino que lo que estoy haciendo de trasfondo es comprendiendo cada vez más a mis clientes y sabiendo quiénes son mis clientes buenos y son los clientes malos para poder, digámoslo en términos coloquiales, consentir a mis clientes buenos y no incluir a estos clientes malos, que en el mundo de riesgo de crédito, pues serían los que apruebo créditos y los que rechazo. ¿Por qué los rechazo? Porque no van con mi perfil. Los que son más propensos a daños en riesgo operacional o los que son menos propensos. Los que son más propensos a que sea un fraude, los que son menos propensos a que sea un fraude. Entonces yo marco ese punto de división basado en esas características similares y el modelo de K-Clusters lo que me está diciendo es que lo hago con base en un punto que coloco acá, ¿cierto? Con una serie de validadores que me permiten calcular este clúster, o sea, poder definir ese punto, dado los datos que se presenten alrededor de cada uno, y con eso poder hacer la correspondiente división. Entonces, ¿cómo funciona? Elijo K puntos al azar, como primero él empieza a hacer al azar a buscar esos centroides que se llaman, ¿sí? Y él empieza a buscar, con base en esos centroides, empieza a analizar la información hasta que llega y encuentra un punto en el que se discriminan más la información. Entonces dice, oiga, estos que encontré aquí tienen unas características más similares, entonces estos señores les voy a colocar acá el punto y luego trazo una curva y le digo, de aquí para allá van los otros puntos, ¿sí? Entonces, asigno, cuando ya coloqué el punto, ahora sí, a cada uno de los puntos le voy a asignar cuáles son los más cercanos. Y él recalcula centros con el promedio de los puntos. Entonces, no es un proceso que sea, que se corra una vez, sino que él empieza a buscar, ¿cierto? Todo ese proceso de manera continua hasta que dice, oiga, encontré quiénes son los que mejor me separan la información. ¿Sí? ¿Cuándo? Él lo repite hasta que los centros no cambien. Hasta cuando diga, oiga, ya analicé y aquí una vez cuando hago las corridas y analizo nuevamente estos puntos, se me están dando la mejor discriminación, ¿sí? Y entonces ya digo, estos son los clústeres que debería colocar, ¿sí? ¿Qué ventajas tiene? Que es simple y rápido. Hay algoritmos, vamos a ver cómo es que funcionan los algoritmos. Es fácil de interpretar. ¿Por qué? Porque una vez que yo corra en un programa, le puedo decir, oiga, dígame cuáles son estas variables que usted tuvo en cuenta para poder crear este clúster. Entonces él me va a decir, oiga, yo tuve en cuenta
la edad, tuve en cuenta el género, tuve en cuenta, qué sé yo, los ingresos, ¿sí? Todas estas variables encontré unas características similares. Y lo mismo pasa con este otro clúster. Encontré ciertas características que me permitieron hacer la mayor separación posible, ¿sí? ¿Cuáles son las limitaciones? Que hay que elegir el K. ¿Qué es el K? La cantidad de clústeres, ¿sí? Y es sensible a valores atípicos, que era lo que les comentaba. Si, por ejemplo, me sale un valor atípico que yo tengo acá todos los señores de ingresos, no sé, entre 4 y 6 millones, y aquí tengo los de 6 y 8, pero resulta que encontré un señor por acá con 15 millones que cumple los demás parámetros de este, ¿sí? Entonces dije, encontré una persona con una edad de 18 años ganándose 20 y pico de millones, como que no tiene sentido, pero no haya dónde cuadrarlo, ¿sí? Entonces ahí se confunde y de pronto esos son los que me pueden aparecer acá. Sin embargo, esos señores, por ejemplo, en temas de fraude, digo, vale la pena revisar esos casos porque se me convierten en datos atípicos que no están trabajando muy acordes a la construcción de mi clúster. Entonces, me sirve para poder determinar algo inusual que se me presente, que me genere como que me empiece a volver loco el clúster, porque veo ese dato por allá típico que me está formando parte de un mismo clúster. Entonces digo, ese dato está raro, ¿sí? Todavía no sé qué es. Cuando ya entro y miro, le puedo decir, oiga, este dato es un dato atípico y entonces como es atípico lo voy a analizar de manera independiente. Ahí es cuando entra que en este momento la operación manual. Ahora, que yo le puedo decir cuando realice los clústeres, si encuentro algún dato atípico, ¿sí? Este dato atípico que no cumpla, le puedo colocar algunas reglas y le digo, esos datos atípicos que tengan estas y estas reglas, mándemelos y dígame qué características tienen, ¿cierto? Y no me los incluya dentro de los clústeres, sino que déjenmelos acá para que yo los pueda analizar manualmente. Es decir, que estoy sesgando un poco la información, pero para poder extraer esos datos que me pueden generar también sospechas, ¿sí? No sé si a ustedes les haya pasado, por ejemplo, cuando usan su tarjeta de crédito y hacen una compra, por ejemplo, lo que le pasa a uno, ¿no? Para viajar, lo hace uno 1 o 2 veces al año, ¿sí? Y cuando usted lo hace, utiliza la tarjeta de crédito 24 meses, ¿sí o no? Y lo sacó y compró un tiquete y dijo, me voy a ir para Panamá y me costó 3 millones de pesos. Inmediatamente, ¡pri! Le suena el teléfono, ¿sí? Y entonces lo llaman y le dicen, oiga, lo llamo del banco X y quería comentar si usted está realizando esta operación. Y uno dice, sí, sí la hice, sí, es que me voy de viaje. Y hasta uno termina contándoles la historia, ¿no? No, es que me voy a descansar, por fin voy a pasear. Pero ¿qué pasa? Que ellos dijeron, oiga, es que este señor normalmente me está haciendo compras de 200.000, 300.000 y está formando parte de ese clúster de usuarios que es el que utiliza para Uber, es el que utiliza para compras pequeñas, compra almuerzos, compra de pronto en mercado, qué sé yo, y eso los va agrupando, ¿sí? Porque tiene esas características. Y entonces me dice, es una persona, más o menos por la edad tenemos que estar entre el rango de 45 y 55, y normalmente estas personas, hombres en esos rangos, tienen esos comportamientos. Entonces, esa compra es una compra atípica y ¡pim! Inmediatamente llaman. Así pudimos detectar fraudes, sobre todo en medios virtuales que se estaban presentando, porque estaban comprando tiquetes para Cancún, ¿sí? Y en ese momento todavía no teníamos muy evolucionado el tema, pero ahí pudimos detectar con ese tema de clusters que eso eran datos atípicos y se alcanzaron a entrar 2 fraudes, ¿sí? Porque alcanzaron a hacer las compras, pero pudimos cerrar y bloquear esto y montar esquemas preventivos entonces para esos casos, ¿sí? Entonces es cuando entra el tema de usted hace la compra y aparece la aprobación, sin embargo, todavía está sujeto a la autorización del banco cuando se presenta ese dato atípico. De modo tal de que el banco esté en la capacidad, o sea, no ha entregado a la tercera parte el dinero. Entonces el banco puede decirle, no, llama y le dice, no, mire, yo no hice esa operación, se cancela, se rechaza y le devuelven a usted su dinero por temas de prevención. Le sale más económico al banco realizar eso, poner una serie de personas a hacer esos procesos de llamar al cliente que de esperar a que se materialicen esos casos.
¿Por qué? Porque es que las personas, los dueños de lo ajeno, los que quieren, las personas que están eso, en el mundo delictivo, están aprendiendo todo el tiempo de cómo mejorar los procesos. Entonces, esto cada vez tiene que ser mucho más eficiente. Y con la entrada de la inteligencia artificial, vamos a ver que vamos a poder construir modelos mucho más dinámicos. ¿Vale? Preguntas hasta ahí, ¿cómo vamos? A ver que me cuenten, levante la mano a ver si están conmigo todavía. Gabriela, ¿no? Gabriela. A ver, cuénteme. Ahí ya le están poniendo los deditos arriba y manitas y todo. Ah, yo no los veo. Ah, sí, sí, yo aquí los Bueno, estoy viendo. Muchas manitas y muchos deditos arriba. muy bien. ¿Estamos conectados? ¿Vamos bien? A ver, Sí, bombardeen de ese luz, chat un de Luzmila. momentico. ¿En qué programa se hace el algoritmo? Muy bien, vamos a ver. Luzmila, ya vamos a ver más adelante, porque hay diferentes programas, hay programas diseñados para esto. Y hay otros que son open source para poder gestionarlos, ¿sí? Que es en Python. Python es una herramienta que es gratis. Y vamos a ver en un ejercicio sencillo en Colab para poder utilizar el lenguaje Python, ¿cierto? Entonces yo puedo trabajar en esa herramienta que es de Google para poder interactuar. Ya lo vamos a ver más adelante. Dice, todo muy claro e interesante. Muchas gracias, Carolina. Camins es sensible a valores atípicos. En compliance, donde las transacciones inusuales pueden ser señales de alerta, ¿cómo evitan que el algoritmo descarte como ruido y en cambio los trate como hallazgos relevantes? Excelente pregunta. Creo que te leíste el libro Ruido, ¿sí? Porque ya hablas de ruido. Hay un libro que se llama Ruido, se los recomiendo. Es que no recuerdo el autor en este momento. Si alguien puede buscar el libro Ruido de quién es el autor, para que lo coloquen ahí. Pero habla precisamente de eso, del ruido, y es, pues, en la medida que yo voy aprendiendo, puedo empezar a generar más clusters, ¿sí? Y con la medida que yo puedo generar más clusters, puedo crear esos clusters que son malos, ¿cierto? Para que no sean ruido, sino que sean hallazgos de la metodología, ¿sí? O puedo primero generar árboles de decisión, ¿cierto? Para luego analizar los clústeres. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo puedo decirle, no es lo mismo analizar persona natural. Gracias, Daniel Kahneman. Muchas gracias, Gabriel. ¿Sí? Este libro es excelente. Les enseña desde una óptica no tan cuantitativa de cómo gestionar el riesgo y trabaja en el tema del ruido. ¿Sí? Entonces, retomando el tema, yo empiezo a crear más información y lo que antes era ruido, lo empiezo a clasificar y lo voy abriendo en los clústeres, en los demás clústeres. Entonces ya no hablo de bueno y malo, sino que puedo analizar en excelente, bueno, regular y malo, ¿sí? Porque ya tengo más información y con eso puedo tomar medidas diferentes entre cada uno de estos clústeres. Pero, bueno, me iba para las clasificaciones anteriores. Para clasificar, entonces digo, oiga, pero es que hay algo que sí necesito segmentar. Por ejemplo, persona natural a persona jurídica, porque son dos mundos diferentes, totalmente. ¿Sí? Entonces digo, oiga, a las personas naturales los voy a analizar y voy a montar todo un esquema de clúster y a las personas jurídicas otro modelo, porque a las jurídicas ya no les puedo analizar edad, género, ingresos, sino que analizo son los estados financieros. ¿Sí? Entonces, yo puedo estar pidiendo semestralmente información, por ejemplo, que he visto que están muy conectados con, con el tema de compliance en análisis de empresas. Entonces, usted me dice, mire, necesito que evaluemos la probabilidad de que una empresa pueda estar realizando temas de lavados de activos. Y yo soy una empresa que está trabajando con 20.000 empresas. Entonces, lo que nosotros hacemos, por ejemplo, en el sector financiero, y por obligatoriedad de la Superintendencia Financiera de Colombia, es que debo pedirle cada 6 meses los estados financieros actualizados al semestre. Entonces, eso entra a mi base de datos y yo puedo analizar la información. ¿Cómo la analizo? Entra a un proceso de transformación, porque la información bruta no me dice mucho. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo activo, pasivo, patrimonio, ¿sí?
y yo tengo egresos, pero lo que yo empiezo a hacer es una transformación, primero con indicadores financieros. Entonces ya empiezo a hablar de razón corriente, de rotación de inventarios, de endeudamiento, ¿sí? De transformación de inventarios en producto final, etcétera. Tengo variables, o sea, tengo razones de endeudamiento, razones de liquidez, razones eh, de rentabilidad, etcétera. Y puedo desarrollar unos modelos que se llaman modelos Camel, ¿sí? Se los dejo de tarea porque eso no entra en nuestro ejercicio. Lady, por favor, habíamos comentado que si tienes una pregunta la puedes escribir acá en el chat o si no, la serie de preguntas ya conversadas va a ser en los últimos 20 minutos, ¿vale? ¿Listo? Para que lo tengas presente, te pido me disculpes, pero pues establecimos esa metodología porque si no nos quedamos bombardeando preguntas y no le damos continuidad a la temática. En cambio, ya tomas la decisión. Si la escribes, te puedo ir respondiendo. Lo explicaban que se puede aplicar en el sector público en todo. Voy a terminar la parte de acá y te voy a responder eso. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿En qué me quedé? ¿En qué familia me quedé? Estaba hablando de... ¿Sí me recuerda? Uy, se me fue la paloma. Eh, bueno, temas jurídicos que estaba... oiga, se me fue la paloma. ¿En qué estaba? Solicitar reportes compliance. Bueno, entonces, yo solicito... Una pregunta que se había hecho inicialmente sobre el ruido y las aplicaciones. Usted comentaba que cómo se ok. relacionan estas aplicaciones en el campo del compliance también. Muy bien, discúlpeme. Entonces, estábamos analizando la parte jurídica. Perfecto. El modelo Camel. Entonces, yo empiezo a hacer una transformación de información para poder los indicadores y calcular ese modelo Camel para poder evaluar la probabilidad de que una empresa pueda tener un mal comportamiento futuro. ¿Sí? Que son los primeros modelos comerciales que se realizaron acá y que aún siguen en vigencia. Este modelo Camel es muy interesante porque realiza ponderaciones. Entonces yo construyo con eso, con lo que construí el modelo Camel, para todos, lo implemento en bases de datos y con toda esta información que tengo recopilada, construyo mis modelos de clusters. ¿Sí? Ahora, esto por el lado de las empresas y por el lado de persona natural, sí utilizo las variables de persona natural. Ahora me preguntan acá, ¿cómo hago el tema en el sector público? En el sector público tenemos también muchísima información, porque todo el tiempo estamos, por ejemplo, me están pidiendo información de catastro, me están pidiendo información de bienes, entonces yo puedo evaluar la probabilidad de que alguien quiera hacer un fraude a una persona en una comunidad porque empiezan a pedirle información de bienes, información de vehículos, ¿sí? Información de propiedades, información de familiares. Si yo pudiera enlazar toda esta información, ¿no? Obviamente, yo puedo enlazar toda esta información y decir, oiga, este señor yo miro y digo, y no es una empresa de abogados, no es una empresa inmobiliaria, no es una empresa que tenga no es una notaría o alguien que tenga la potestad para hacer esto, sino es una persona externa, ¿sí? Y que de un momento a otro empezó a realizar todo este pedido de funciones, de, de, de activos, ¿sí? De analizar todos estos activos. Entonces, si yo tuviera el análisis de clúster de toda esa información de la parte pública y puedo evaluar esas consultas que me está realizando, digo, este señor tiene una probabilidad de que quiera hacerle un fraude a otra persona, ¿sí? La probabilidad se incrementa. ¿Por qué? Porque ya hemos visto casos que aparecen estas personas, empiezan a realizar consultas y luego nos llega una denuncia de que una persona fue defraudada en términos de pensiones, de, de valores, ¿sí? De valores comerciales o que le vendieron, le hicieron un fideicomiso ficticio, ¿sí? Todo esto. Entonces, en el sector, ya me fui más específico. En el sector público, proyectos de infraestructura vial, muchísimo también la aplicación. También, ¿por qué? Imagínate, es que voy a responder esta porque es chévere. Porque tú resultas que tienes unas muchas convocatorias. Cuando pides convocatorias,
haces convocatorias, hay una serie de información que le pides a todos y tú puedes ir recopilando toda la información de todas las convocatorias y ya no analizas quiénes son los buenos y los malos, porque no lo vas a saber, sino porque solamente hay un ganador, sino quiénes fueron aquellos que empezaron a presentar propuestas con valores extremos, muy alto, muy bajo, y qué características tenían esa empresa y si tenían relación con otras empresas que se hayan presentado dentro de la misma convocatoria, por ejemplo. Entonces tú analizas toda esa información y construyes unos clusters y dicen, oiga, estas personas tienen unas características similares. Los que me buscan, este personaje me busca un valor atípico alto, este un valor atípico bajo, apuntándole a que gane cierta persona. ¿Sí? Por el modelo que tiene ahorita implementado la... eh, ¿Qué pasa? Los slides en modo presentación. Es que se me quedan cositas por fuera, por eso no lo tengo en modo presentación. Te pido me disculpes, Jonathan. Es para que se pueda ver todo. Mira, yo lo puedo pasar aquí a presentación, pero a veces se me quedan por fuera. Dejémoslo ahí. ¿Listo? Entonces, aquí el tema es la imaginación y la innovación que tenga para que todos los datos con los que yo proceso y trabajo diariamente los convierta en valor, en información, de modo tal de que yo pueda transformarlos y realizar segmentos, ¿cierto? Hacer segmentación inteligente, llamémoslo así, con estos clústeres para generarle mayor valor a las personas y que podamos encontrar todos esos problemas que se me puedan presentar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, también puedo crear clústeres de insumos como el cemento, el acero, y puedo analizarlo por todas las regiones y esto tiene que converger a unos ciertos precios, con unas ciertas características, con un cierto grado de calidad. Entonces empiezo a analizar la calidad, los costos, de dónde viene el acero, si fue importado, si es local, etcétera. Entonces empiezo a crear clúster y digo, oigan, miren que donde menos tenemos reclamaciones por problemas estructurales, ¿cierto? Es cuando hemos trabajado con cemento tal, con acero tal y con ciertos equipos de trabajo. ¿Por qué? Porque se me generó un clúster con esas características. Y en cambio, por otro lado, tengo más reclamaciones con esos clústeres que han utilizado estos productos, estos servicios, ¿cierto? O ciertos contratistas han utilizado estos operadores y me han generado un mayor riesgo o son más propensos a que tengan fallas estructurales, qué sé yo. Pero para poder hablar de esto, es muy importante que levantemos muy buena información. Ahí está la innovación. Tengo que empezar a plantearme todas esas posibles escenarios y esos posibles escenarios, llevarlos a información estructurada para luego sí hacer procesos automatizados. ¿Vale? ¿Listo, Luzmila? El camel se escribe así. Y viene ahora camels, para que lo tengan presente. ¿Listo? Entonces miremos este. Una institución financiera necesita mejorar su proceso de evaluación de riesgo crédito para préstamos personales. Actualmente utilizan un sistema manual que es lento y propenso a errores. El objetivo es identificar ese grupo de clientes con perfiles de riesgos similares para aplicar políticas de préstamo más eficientes, ¿cierto? Donde tengo ingresos mensuales y tengo historial de pagos. Entonces, puntaje de 1 a 100, donde 100 es que ha pagado muy bien, 1 no ha pagado, y en miles, y vamos a simular 300 clientes. Perdón, aquí es lo que le decía que no sé por qué la presentación cuando me la deja acá. Listo. ¿Cierto? Listo. Acá. Y vamos a vamos a hacer una aplicación de Camins con 3 clusters, interpretación de clúster y análisis de perfiles y definición de estrategias por perfil. Entonces, lo que tenemos acá, en este caso, es lo siguiente. Miren, yo tengo que, supongamos que analizamos 300 clientes con 2 variables claves solamente, ingresos e historial de pagos. ¿Sí? Entonces, él me está diciendo que va a calificar un puntaje de 1 a 100 acá. Y aquí esto es una distribución, no quiere decir que gane menos 3000, menos 2000, sino que está distribuido hacia la izquierda menores valores y hacia la derecha. Discúlpeme que aquí me acabo de dar cuenta que tengo un errorcillo.
Entonces, miro la distribución y digo, oiga, efectivamente, cuando yo analizo la distribución, ya empecé a encontrar unos clústeres y una correlación, porque me encuentra que las personas que tienen menores ingresos están altamente relacionados con aquellos que tienen un bajo historial de pagos, o sea, un bajo puntaje en su historial de pagos. ¿Qué quiere decir? Que tienen retrasos, que tienen, que no, que tienen problemas, que están calificados mal, etcétera. Entonces me dice, mire, aquí encontré una correlación, pero encontré otro grupito que está entre puntajes de 40 y 60 que tienen este comportamiento y los que tienen más de 60 tienen este comportamiento. ¿Sí? Mire que están todos alrededor y lo que estamos viendo acá, esta X rojita, es ese punto que se llama el centroide. Entonces, ese fue el punto que empezó a analizar, a determinar quiénes eran los que estaban alrededor. Entonces, él empezó a buscar estos puntos hasta que encontró el punto donde convergían más los datos, lo mismo que aquí y lo mismo que acá. Entonces, ¿qué me está diciendo? Oiga, que este señor encontró una alta correlación entre el historial de pagos, es decir, el puntaje que le estoy dando tiene una alta correlación con respecto a los ingresos. Entonces, ya puedo entrar a concluir que las personas que tienen menores ingresos son más propensos a estar atrasados en el pago de sus obligaciones y en la medida que va subiendo el ingreso, pues va a ser mejor pagadero y una persona que esté ganando más dinero, ¿cierto? Pues va a ser menos propensa a estar reportada, ¿sí? Esto es lo que estamos viendo acá, es un análisis de clúster con dos variables. Entonces, esto lo estamos viendo acá para poderlo graficar, pero yo puedo, perdón, incluirle muchas más variables y analizar, ¿sí? Ecuaciones alrededor de esta, donde ya no solamente estén los ingresos, sino que estén los ingresos, la edad, género, y empiezo a analizar todas esas características, ¿cierto? Que estén alrededor de esto, ¿sí? El objetivo, pues, es observar la distribución inicial de los datos antes de identificar, para poder determinar patrones, ¿cierto? Y aquí, pues ya miro y digo, oiga, acá ya tengo la interpretación de esto y es, miren, caso resuelto, acá tengo tres perfiles de riesgo claramente definidos. Uno, que es el clúster de bajo riesgo. ¿Que quiénes son? Clientes con altos ingresos y excelente historial de pagos. Clúster 2, riesgo medio. Clientes con ingresos moderados e historial de pagos regular. Y clúster 3, alto riesgo, que son clientes de bajo ingreso e historial de pago deficiente. Sin embargo, miren que yo tengo unos puntitos acá. Digo, oiga, pero este señor, ¿por qué está aquí si debería estar en este grupo? ¿Sí? Entonces, este dato, yo digo, se me quedó por fuera, algo debe haberle pasado a este cliente, que aunque tenga este comportamiento, esté en este, debería estar en este clúster, ¿sí? Algo le pasó y no pudo pagar, entonces él inmediatamente reclasificó y dijo, este señor, aunque tenga estos ingresos, pertenece es a este grupo. No lo pude clasificar correctamente. Entonces, aquí es cuando yo entro a revisar a ver qué fue lo que le pasó a este señor, porque no es normal que tenga este comportamiento. Lo mismo que este señor de por acá. ¿Por qué este señor, sí, si está en este grupo, por qué me lo clasificó, miren, acá como de menor riesgo? O sea, ¿por qué le mejoró su historial de pagos? ¿Qué está pasando? ¿Este cliente será que tiene unos pagos excelentes? ¿Sí? De modo tal de que quedó por fuera de este rango. Entonces, esto es lo que alguien me comentaba en el chat, y es que son esos falsos positivos que ya me toca entrar a analizar o que puedo tomar la decisión de dejarlos o que digo, no, estos prefiero que estos entren a un análisis más detallado para poder entender qué es lo que está pasando, ¿sí? Entonces, los centroides representan el cliente típico de cada grupo, permitiendo diseñar estrategias específicas. Entonces, si yo tuviera acá más variables, pues puedo hacer las estrategias mucho más específicas y decirles, oiga, a estos señores, ¿qué les voy a ofrecer? A estos, ¿qué les voy a ofrecer? Y a estos, ¿qué les voy a ofrecer? ¿Por qué? Porque ya los separé completamente. Uno por el tema de riesgo y el otro, entonces yo puedo evaluar, por ejemplo, puedo decir, oiga, este señor tiene alto ingreso y podría después relacionarlo con endeudamiento. Entonces digo, oiga, y tiene un endeudamiento bajo, le puedo ofrecer productos de crédito o le puedo ofrecer inversión.
¿sí? ¿Y por qué? Porque es que digo, oiga, son unas personas que tienen muy buen historial, tienen excedentes, no están colocando créditos, entonces le puedo hacer ofertas diferenciadas. ¿A quiénes? A solo este grupo. Si yo no tuviera el clúster, pues lo que hago es mandar ofertas a todos a ver quién se sube y luego con análisis manuales empiezo a rechazar gente. Lo que hago con el análisis de clúster antes de empezar a rechazar es darles estrategias diversificadas para evitar ese tema de que usted llegue, presente toda su documentación, diga listo, aquí trae todo, le digan qué pena señor, pero usted no es sujeto de crédito. Y usted dice, pero ¿cómo así si ustedes fueron los que me llamaron a mí y me dijeron que tenía todas estas características? ¿No les ha pasado algo así? Que les dicen, sí, perfecto, y luego cuando usted ya va a solicitar el desembolso le dicen, no, o no le prestamos tanto, le bajamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hicieron análisis reactivos o análisis manuales, mientras que aquí son análisis proactivos y de modo tal que cuando me llegue un cliente nuevo, él inmediatamente llega y dice, un cliente nuevo, características, planes, bueno, ya, entró acá. Tan pronto ese cliente capture la información, yo le puedo consultar a centrales de riesgo e inmediatamente le digo, oiga señor, le ofrezco un preaprobado. Y ahí es cuando uno se asusta, ¿no? Uno cuando como usuario se asusta porque dice, pero ¿cómo sabe? Me acabo de conocer. No tiene mucha historia, pero cuando yo abrí mi cuenta de ahorros, por ejemplo, ese disclaimer que firmé lo permite a usted consultar para opciones de crédito, ¿sí? Que muchas veces a veces las personas no lo tienen claro. Cuando en todo lado donde usted haya abierto una cuenta de ahorros, usted ya cuando firmó los documentos autorizó al banco para que lo consultara en centrales de riesgo para también hacerles ofertas comerciales de crédito. ¿Listo? Preguntas hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Muy bien, entonces miremos estrategias. Elsa, ¿me escribes si quieres escribirme la pregunta? Ah, ahí vamos a colocar el dedito arriba. Muy bien. Bien, Michael, muchas gracias. Olga, muchas gracias. Hagámosle bulla a Gabriel. A ver, escribamos todos algo ahí en el chat. ¿Verdad? Aquí estoy, están pendientes, están pendientes. Eso, vamos escribiendo ahí en el chat. Hagamos 2 minuticos ahí de bulla. Muy bien. Entonces, ahora veamos. Estrategias de gestión. Ahora, como ya clasifiqué, entonces miren que le digo, este señor es de perfil de riesgo bajo. Ah, ya identifiqué que son clientes con altos ingresos y excelente historial de pago. ¿Qué pasa? Que a estas personas le doy una aprobación rápida y condiciones preferenciales. Le ofrezco los productos premium. Al nivel de riesgo medio, evaluación detallada, garantías adicionales. Entonces, miren, no quiere decir que no le dé el préstamo a estos señores, sino que le digo, le voy a pedir garantías. Ahora, llevémoslo al mundo de compliance. Entonces, simplemente yo digo, oiga, aquí es riesgo medio. Si este señor, por ejemplo, llegó una persona y me hizo una transacción, pero al consultarla lo vi que tiene muy buena reputación, que viene pagando muy bien. Entonces digo, oiga, no necesito información, sé que de pronto pueden presentarse algunos márgenes de maniobrabilidad porque es que usted tiene unos excedentes de dinero y en determinado momento usted puede comprarme más. ¿Sí? Por ejemplo, temas que antes no eran tan fáciles de evidenciar, fechas especiales, compras como en el Día de la Madre, en los que celebran San Valentín, pues San Valentín, Navidad, ¿sí? Uno que se incrementó en temas de usos de recursos fue octubre, por la semana de receso. Entonces hay movimientos adicionales que no son normales de la operación, pero que son explicados por factores exógenos. Entonces, cuando yo a mi variable de clúster histórica le meto una variable adicional, ¿cuál? El mes en el que realizó el evento. Entonces ya analizo, miren que la fecha se me convierte en una variable. Es decir, me estoy volviendo creativo para analizar información. Porque no es lo mismo una persona que me haga operaciones en enero, en febrero, en marzo, en cada uno de los meses, dependiendo de sus características. Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente llega diciembre y en diciembre se dispara el consumo, pero también las malas personas también son muy conocedoras, dicen, oiga, aquí pasa más desapercibido una operación, ¿sí? Entonces tenemos que afinar más el tema y entre más información tengamos de las operaciones,
pues no nos van a bombardear, o sea, nos van a bombardear con mucha transacción, ¿sí? Si digamos somos un retail o un B2B, pero también vamos a tener más discriminado cuáles son esos posibles casos que se me puedan presentar y que pueda evaluarlos como sospechoso. Porque si yo lo manejo de manera lineal todo el tiempo, pues en diciembre todo el mundo se me vuelve sospechoso, porque ahí cambia. Es más, nosotros sabemos, nosotros lo hacemos. Nos llega la prima, consumimos más, compramos más, cambian nuestros hábitos de compra, ¿sí? Comparemos nuestros hábitos de compra en diciembre contra febrero, ¿sí? En febrero estamos ya esperando, rogando porque ese mes no tenga bisiesto, que sea solo de 28 días, ¿sí? Porque ya no tenemos dinero, normalmente endeudamos un parte de la tarjeta de crédito, ¿sí? Pero sí puedo establecer con información esos posibles sospechas, porque resulta que en medio de todo ese comportamiento macro, como ya le incluí el mes, sé que la persona corriente viene haciéndome compras habituales y sé que en ese mes me puede comprar más, pero si me llega una persona nueva con un hábito diferente, pues eso me lo va a recoger en ese clúster que tiene malos hábitos. Es decir, que aquí ya no veríamos clientes de perfil de riesgo, sino clientes sospechosos, ¿sí? Ya vamos a evaluar aquí quiénes son los que son más propensos a temas de fraude, a temas de lavado de activos. Y a estos señores les digo, mire, llegó un caso de estos, ¿sí? Entonces, estos de aquí les digo, señor, qué pena, pero es que operaciones, por ejemplo, en estaciones de gasolina, que llegan a tanquear un tanque, un carro tanque. No, es que necesito para una finca, uy, no, uy, operación rara, ¿sí? Y aparte, no, no lo voy a pagar con tarjeta, lo voy a pagar todo en efectivo. Esa es una operación que es sospechosa, ¿sí? Entonces, pero si llega acá, pues ya no le digo, no le voy a rechazar, sino que le digo, señor, necesito que por favor me llene una información adicional y que me cuente acá en este documento de dónde vienen sus recursos. Y esto lo puedo reportar como sospechoso, pero no quiere decir que me haya hecho algún fraude. Sin embargo, yo lo incluyo como un sospechoso porque cambió totalmente los parámetros y, por ejemplo, este señor vino a hacerme compras por acá como si fuera, como si tuviera estas características, ¿sí? Entonces digo, eso se salió de control, entonces ahí ya miro que ya no corresponde, aunque este va a ser de este clúster, se me están moviendo operaciones de este clúster, ya digo, algo pasó y analizo, entonces ya entro a verificar información, ya le digo, oiga, cuénteme de qué empresa viene, ¿sí? Porque que lo trae, pues le hago todo un análisis diplomático dependiendo de cada situación de la empresa particular, ¿sí? O simplemente si está acá le digo, no señor, no está dentro de nuestro perfil, nosotros no hacemos operaciones, y ya, ¿sí? Entonces yo empiezo a evaluar esto para que, por ejemplo, este caso puede reducirme los incumplimientos y aumentar la eficiencia. ¿Sí? En este caso, es un caso hipotético que estoy planteando acá. ¿Listo? Entonces, la segmentación permite tomar mejores decisiones. Ahora, lo que me preguntaba, porque no quiero dejar esto por fuera, y es la implementación práctica con Colab. Entonces, Colab, como les decía, es una herramienta de Google, ¿sí? Que se llama Google Colab, que permite poder hacer programas en Python para poder ejecutar allá. ¿Sí? Entonces voy a parar acá mi presentación un segundo para mostrarles en un momentito este clúster que he creado. Entonces, él me dice, Colab es una herramienta que es muy sencilla, que lo que me permite es poder ejecutar el que hace, leer el programa, ¿cierto? En Python y él acá me permite ejecutar. Yo puedo traer código, puedo traer texto, ¿sí? Puedo subir carpetas acá. Permítame que se demore un poquito. Acá, listo. Me permite crear carpetas y archivos para poderlos correr. Entonces los puedo subir y hacer, ejecutar un programa, por ejemplo, de análisis de clúster. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hago estos programas? Entonces dice, antes me tocaba a mí trabajar con desarrolladores. Ahora, lo que puedo hacer es utilizar la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial me permite crear programas. Entonces, ahora el core del negocio va a ser desarrollar muy bien el prompt para que él pueda simular la información. Entonces, él pueda ejecutar y calcular los clústeres. Entonces,
yo le puedo decir, yo le digo, mire, puedes diseñar un programa para correr el Colab con una base de datos. Yo lo hice con una base de datos disimulada de sospecha de fraude para poder explicar con un ejemplo cómo funcionan los clústeres y cómo se puede analizar tanto gráficamente como los resultados, como con los resultados estadísticos. Entonces, si yo quisiera ya analizar una base real, lo que yo debería decirle a la inteligencia es, con base en, bueno, con una base de datos que tengo, no sé, en Excel que tengo, Excel, que recopila toda la información de fraudes históricos de la empresa, ¿sí? Diseñe un clúster, ¿sí? Pero yo tengo que decirle un análisis, perdón, un análisis de clústeres, pero debo decirle que las variables del Excel son las siguientes, ¿sí? Entonces usted le va a decir cuáles son esas variables. Permítame que aquí lo tengo también. Les voy a mostrar esa base. Que, por ejemplo, yo le puedo decir, oiga, es que aquí tengo la identificación, ¿sí? Tengo la fecha del evento y él me dice, mire, ya empecé a crear unas incidencias. Estas las coloqué simuladas porque uno ya tiene que evaluar dependiendo del negocio, pero normalmente uno dice, mire, encontré conflicto de interés, falta de documentación, falta de reporte, incumplimiento contractual, violación de política, y entonces dije, mire, tengo esta incidencia. Área responsable, área financiera. ¿Me presentó un reporte oportuno? Sí. Esta parte es clave porque me dice, oiga, cuando pasó ese problema, ¿cuál fue el impacto financiero que tuvo la organización? Que le digo, mire, tuvo un impacto financiero de $40,000 en este caso por haber hecho este incumplimiento contractual. ¿Hubo una acción correctiva? No. ¿Y quién la presentó? Ah, mire, es que el que tuvo el error fue un empleado de 58 años, antigüedad, 29 años, técnico, masculino. ¿Hubo incumplimiento? En este caso hubo un tema de SARLAB, de lavado de activos. Le digo, no, simplemente fue una falla operacional, pero sí me generó un impacto financiero. En el siguiente caso, sí digo, acá hubo un impacto, ¿sí? Entonces quiere decir que aquí sí hubo un tema de fraude o un tema de lavado de activos, entonces lo marqué. Y así empiezo a marcar toda la información histórica. ¿Para qué? Para poder decirle, oiga, hágame la separación teniendo en cuenta que los ceros son los buenos y los unos son los malos. Es decir, estas personas, uno, yo quiero que me ayude a identificar qué características tiene, ¿cierto? Para que me las segmente y me las separe teniendo en cuenta, pues, estos campos que les estoy presentando acá. Entonces, esta es mi base. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo haga el programa, yo tengo que decirle, estas son las variables que tengo. Entonces, voy a tener que subirle aquí las variables. Entonces, le digo, mire, las variables de Excel son las siguientes. Los puntos, y le digo, estas son mis variables. Que él igual me las crea allá. Y la variable dependiente va a ser si hubo incumplimiento, ¿sí? Para que él analice el clúster respecto a esto. Entonces, esta va a ser la variable dependiente y todas estas van a ser las variables independientes. Es decir, que lo que voy a tratar es que estas variables, entre todas, jugando con toda la información, me expliquen cuando hubo incumplimiento para ver qué características tenían esas personas que llegaron a ese tema de incumplimiento. Obviamente, para correrlo, pues necesito más información. Acá simplemente, pues, los quería dejar porque esto me va a llevar a este programa. Él me saca un programa, ¿cierto? Que es el que tengo aquí. Mírenlo acá. ¿Sí? Él me va a generar. Ah, bueno, yo le tengo que decir que esto me lo debe generar en un programa, de Python para ejecutar en Colab. ¿Sí? Y entonces él empieza a diseñarme este programa que tengo acá. En este caso, el programa que hice fue este. O sea,
por el tema de tiempo, no puedo esperar a que ejecute y tomarnos toda la premura, pero créanme. Y lo que hice fue esto. Entonces yo le digo, bueno, ya traigo el programa. Y el programa en Python, solamente para explicar el contexto, él trae unas librerías acá. Que estas librerías son librerías predeterminadas. ¿Por qué? Porque resulta que históricamente ya hemos hecho muchos clústeres, ya hemos hecho operaciones matemáticas, estadísticas, presentaciones de gráficos. Entonces ya no tengo que volver a programar todo. O sea, la herramienta, no programo yo, programa ChatGPT, programa todo y me dice, voy a tomar estas librerías para que tienen asocio con todo el tema de clúster y con todo el tema de presentar información para no tener que volver a ejecutar todo el programa completo. Simplemente tomo estas librerías y utilizo las variables de esas librerías para poder hacer los cálculos. ¿De qué? De estas variables que les estoy presentando acá, de la selección, me va a seleccionar algo que se llama codo y el silhouette. Ya les voy a explicar cuando lo ejecute, ¿cierto? Me va a mostrar la información estadística y al final me va a mostrar la gráfica de clúster. Aquí ya la tengo ejecutada, sin embargo la puedo volver a ejecutar. Esto no se demora nada ejecutando. Miren, ya acaba de correr. ¿Por qué? Porque lo hice con muy pocos registros. Sin embargo, voy a mostrarlos acá. Con esto cierro el día de hoy. Les pido disculpas, pero no tenemos mucho más tiempo. Entonces, miren, este demo de clustering para sospecha de fraude. Este cuaderno simula una base de transacciones con variables de riesgo, aplica los K-means, ¿cierto? Selecciona el K óptimo, ¿cómo? Con el codo y el silhouette. Estos dos curvas que me está presentando acá, que se llama codo y silhouette, son dos métodos que me permiten poder determinar cuál es la cantidad de clusters, de agrupaciones que debería hacer. En este caso, me dice, oiga, lo mejor es que haga dos agrupaciones, ¿sí? Entonces, hace todas las gráficas, utilizan Matplotlib, que es una de las librerías, y él me dice, mire, los datos simulados, esta es una vista rápida, me dice que tiene monto, la hora en que se realizó, el canal por el cual se realizó, el país, el número de transacciones, el score historial, la antigüedad en meses y si es fin de semana o no es fin de semana. Y él todo esto lo realizó con una cantidad de operaciones, ¿sí? ¿Y qué hace él? Él me dice, oiga, voy a analizar los clústeres. Inmediatamente él ya hizo todo el análisis de clúster, ¿sí? Y me separó y me calculó la media, ¿sí? La desviación estándar, la mediana, para cada una de estas variables. Y después me dijo, oiga, este es el resultado del clúster. Miren, me está separando acá lo que es clúster 0 y clúster 1 y me está diciendo este es una separación, ¿sí? De clientes buenos y de clientes malos. Y entonces me hace esta serie de gráficas y me dice, oiga, ¿cómo están funcionando los clústeres con respecto a cada una de las variables? ¿Para qué? Para que él después me pueda determinar, en este caso, me está determinando que estas tres variables, que son monto en dólares, el número de operaciones en las últimas 24 horas y el score historial, son las variables que más están incidiendo en esta distribución del clúster. ¿Sí? Entonces, me lo separa, me permite separarlo. ¿Vale? Entonces, esto es un ejemplo muy sencillo de cómo puedo yo utilizar el tema de clúster y cómo puedo yo utilizar programas como Python para poder hacer estas simulaciones y de cómo tengo herramientas que son gratis, estas herramientas gratis para poder correr operaciones. Hay un dato importante, ojo, cuando ustedes estén haciendo operaciones, traten de no subir información confidencial a la inteligencia artificial. Aunque he hecho trabajos de validación por temas de ciberseguridad, de que cargo información en esta inteligencia y luego voy y corro en otro computador y analizo y comparo y le digo, oiga, deme la información de tal empresa, él no me la está replicando, ¿sí? Es decir, como que si tuviera la seguridad para no enviar información confidencial. Sin embargo, pues esto queda a administración de terceros, ¿sí?
Entonces, por eso utilizo también el tema acá, porque el tema de Colab, simplemente yo corro el programa, creo archivos, mire que aquí me sacó unos resultados de fraudes, de clúster de fraudes también en archivo para marcarme cada uno de los casos. Y una vez yo cierre sesión de Gmail, porque esto lo asocia a mi Gmail, en este caso una vez cierre, esto lo borra. ¿Sí? Él borra y no guarda la información. Es decir, que yo tengo que volver a correrlo. ¿Por qué? Porque estoy en una versión free. Si estuviera en una versión paga, sí me dan espacio para que yo almacene dentro de mi Google Drive. ¿Sí? Que me da un poco más de seguridad porque tengo algo de más de control sobre la información que estoy administrando. ¿Vale? ¿Preguntas hasta ahí? Bien, entonces esto era lo que quería comentarles al final, pues conclusiones, porque no podemos dejar esto sin conclusiones. El clustering transforma datos en decisiones estratégicas para una gestión de riesgo más precisa y más personalizada. La segmentación de clientes permite optimizar recursos al aplicar estrategias específicas y el algoritmo K-means ofrece un equilibrio ideal entre simplicidad de implementación y efectividad de resultados. Entonces, ¿cuáles son esos próximos pasos? Pues incorporar más variables para un análisis más multidimensional y mirar otros algoritmos avanzados de clúster. Nomás alcanzamos a ver K-means, pero hay uno que es jerárquico y está el DBSCAN y implementar sistemas de actualización automática de perfiles. Entonces esto, llevarlo a flujos de trabajo para que sean procesos repetitivos y que vaya aprendiendo los modelos de toda la información que va recopilando. ¿Vale? Y pues Google Colab, que es una herramienta que les va a ayudar muchísimo para empezar a jugar con toda esta información. ¿Vale? 7:40. Muy a tiempo para iniciar el espacio de preguntas. Yo quiero darle las gracias porque este espacio de formación que usted nos ha brindado en tan poquito tiempo, yo sé que es como un abrebocas para poder o para querer aprender muchas otras cosas más, ¿no? Yo creo que nuestros estudiantes han quedado, la comunidad educativa, porque no solamente hay estudiantes, hay Ujú. eh, profesores, estudiantes, egresados, público en general. Entonces creo que será muy, muy valioso. Tenemos ya una manita levantada, entonces le doy la palabra a Elsa. Te abro tu micrófono, Elsa, para que puedas poner tu pregunta y después de ti creo que sigo yo, que yo tengo también unas preguntas. Elsa, adelante, ya te habilité el micrófono. Si alguien más tiene alguna pregunta, con toda confianza puede levantar su manita. Ah, se le fue la manita. Bueno, Elsa, listo. Entonces, listo, cerramos. Si alguien, no te preocupes, si alguien tiene pregunta, puede levantar la manita, por favor, o escribirla aquí en el chat, que estamos muy, muy pendientes. Yo sí, pues yo aprovecho, entonces, para preguntarle que tenemos todavía algunos minutos. Sí. eh, Entre todo lo que usted nos ha compartido, yo rescato mucho el hecho de que usted habló en un momento de la creatividad, ¿sí? Porque uno definitivamente cuando va a empezar a hacer segmentación, pues debe definir sobre qué quiere segmentar. ¿Cuál sería el mejor camino para que un profesional que quiere hacer esta segmentación de riesgos o de análisis más profundos cuál es el camino que podría seguir para que establezca las mejores preguntas o las Ujú. mejores variables o los mejores cruces? Mira, muy, muy interesante la pregunta. Y curiosamente, había dictado otro congreso en el externado también de cómo realizar esa gestión. Y es que incluí un tema que es la metodología de marco lógico. ¿Sí? Para poder llevar árboles de problemas. ¿A quiénes? A todos los stakeholders. Entonces, antes de yo construir información, sigamos, estoy arrancando con el tema en caso de oficial de cumplimiento, yo lo que hago es conectarme con las personas y entender el proceso. Entonces, para entender el proceso, yo tengo que ir y sentarme con las personas y entender la problemática del día a día de cada una de las actividades que forman parte de los procesos y pues de todo el flujo de trabajo que tiene una organización. Cuando yo entiendo la problemática, ya me planteo unos objetivos y luego de esos objetivos
ya puedo generar unas alternativas y esas alternativas me llevan a una necesidad de información. ¿Sí? Entonces ya digo, cuando yo conozco, digo, oiga, es que esta persona, por ejemplo, tiene que estar comprando insumos cada 3 días y tiene ciertos proveedores, pero entonces yo tengo que evaluar, como ya entendí la problemática, es que esta persona tiene que hacer ese proceso o si no se atrasa la producción, yo ya encontré ahí un tema y es que debo levantar información de quiénes son sus proveedores para que él pueda comprar tranquilamente y yo internamente hago todo el estudio de ese proveedor, evalúo que no tenga ningún problema, que no esté en ninguna lista Clinton, que no esté reportado en una operación sospechosa, ¿sí? Y le devuelvo y le estoy dando tranquilidad para que él pueda realizar operaciones. Pero yo no puedo levantar información si yo no entiendo el proceso. Primer ¿Vale? camino. Ok, Sí. exactamente. O sea, conozca su proceso. Ahora, no necesariamente uno tiene que ser el experto en el tema, uno se ¿No? puede rodear de todas las personas que son expertos y a través de esa técnica, ¿me la puede repetir, por favor, profe? Claro, en la metodología de marco lógico precisamente lo Ok. que hace es trabajar de manera transversal con las personas, ¿sí? Ah, ok. Y pues temas de agilismo, por ejemplo, Ujú. porque el tema de, Cada uno. es que metodología es muy bien, para poder conectar rápidamente con las personas, Ujú. ¿sí? Porque es que ahí tenemos dos problemas. Uno, que es el tema de poder recopilar rápidamente información, y por el otro lado, el tema de la inteligencia artificial que nos está obligando a cambiar los procesos rápidamente. Entonces, yo tengo que entender cómo es que opera, cómo funciona la operación para luego estar mejorando los procesos y para poder ir estructurando mejor mi información y que la inteligencia artificial se me convierta en un apoyo incondicional. Claro, pero trae una base que es el conocimiento. Súper Sí. interesante. Ya van viendo todos cuál es el camino a seguir. No es nada más mágico. Ven cómo la tecnología y la inteligencia artificial no nos va a suplantar nunca. No, No suplantar, no nos va a desplazar nunca, ¿no? Hay mucho trabajo por hacer antes. Bueno, Elsa levantó la manita y Luzmila. Entonces, adelante, Elsa, ya te habilité el micrófono y también a Luz. Tenemos unos minutitos, Elsa, si yo creo que gustas. Elsa tiene levantada la mano hace rato. ¿Hace rato? Sí, yo Ah, creo que se bueno, le quedó, que iba listo. a Pero dar chulito y se le quedó Luz, la mano levantada. Pero aquí listo. hay una Entonces, pregunta. Luz, adelante. Ah, sí, y luego vamos con la pregunta. Luz, tu micrófono está disponible. Adelante. ¿Ahí me escuchan? Sí, señorita. ¿Sí? Buenas noches. Una pregunta. Si de pronto yo no quiero utilizar la inteligencia artificial, ¿hay otro método para yo poder hacer esa segmentación o utilizar programas? ¿O Sí, por claro. obligación tengo que utilizar la inteligencia artificial? No, yo estoy dándoles la pauta con inteligencia artificial para no tener que programar, ¿sí? Porque ya la inteligencia artificial me ayuda en esto que era un cuello de botella que tenía antes. Pero si tú eres desarrollador, bienvenido sea. O hay herramientas, porque veo que me están preguntando, acá me preguntaron que qué María Paula. herramientas. Hay herramientas como SPSS, R, lenguaje R, el lenguaje R que es abierto, ¿cierto? SPSS sí es pago, pero es una herramienta que ayuda a mejorar a gestionar las bases de datos y es muy amigable porque trabaja con flujos de trabajo, está más hecho hacia el usuario. R es más programación, Python es más programación y hay otro que se llama SAS, que SAS es como ya el top. Top, top. ¿Cierto? Sí, y dentro de esas hay uno que se llama el Data Miner, que el Data Miner ya es el top top, pero cuesta muchísimo. Es una herramienta que, si mal no recuerdo, cada licencia está costando al año como $1,500, ¿sí? Pero pues hay muchísimas herramientas que nos pueden ayudar, ¿vale? Tengo acá a Ronald, que dice qué tipo de estrategias deberían ser usadas para garantizar que la información base para los clústeres sea real o consistente y evitar clústeres basados en información falsa. Uy, genial. Este es uno de los problemas que tenemos normalmente y es poder hacer una validación de la información. Lo primero que yo les digo acá que hacemos es un análisis descriptivo de cada una de las variables. ¿Qué es un análisis descriptivo? Oiga, evalúen la media, la mediana, la moda, que no encuentren por allá datos atípicos, ¿cierto? De cada una de las variables, que si estamos hablando de variables categóricas, que no nos aparezcan por allá caracteres raros, que no le permitamos al usuario que escriba la información,
sino que sea un desplegable para que no le demos pauta a que se vuelvan creativos, porque nos ha pasado estandarizar la información, ha sido un complique histórico, porque resulta que antes, por ejemplo, le decíamos, coloque la ciudad, entonces Barranquilla, unos escribían Barranquilla completo, otros colocaban B/Quilla, otros Bequilla, y cada uno se volvía creativo para poderlo escribir. A la hora de unificar esto era un complique. Entonces hay que buscar primero estadística descriptiva y poderle decir también, crear validadores internos antes de hacer clúster. Yo le puedo decir que puedo programar o le puedo decir a la inteligencia artificial que primero me realice validaciones de toda la información y que si encuentra datos atípicos por encima, por ejemplo, por encima de 2 desviaciones estándar de los datos, que esos me los saque y o me los deje en una, o sea, me los deje dentro de la base, pero me los deje también por fuera para que yo los pueda revisar manualmente y ver si corresponden a datos reales o a datos atípicos. Porque nos pasó, por ejemplo, en un caso que lo pudimos detectar con desviación. Cuando empezamos un nuevo producto, imagínate que el pago era de 100.000 y le metió 100 millones de pago. Nos volteó la cartera. ¿Sí? Pero ya cuando hicimos el análisis y miramos la desviación estándar, pues eso se disparó, porque no tenía ni pies ni cabeza y eso nos ayuda a entender la problemática. ¿Vale? ¿Qué otras fuentes podemos consultar? Bueno, perdón, aún antes. ¿Qué estrategias para mitigar el riesgo de la velocidad en que va todo el tema de virtualidad versus lo lento en la actualización de la legislación en consecuencia? Ejemplo, los pagares virtuales versus la necesidad de los títulos valores que sean físicos originales. Uy, este es un tema complejo que estamos trabajando. Tuve la oportunidad de reunirme con Carlos Arturo Gómez Pavallo y tocábamos este tema porque, claro, nosotros seguimos siendo muy arcaicos, ¿sí? Y el tema es que no generamos confianza, todavía no tenemos la confianza para la parte virtual. Entonces, tenemos que empezar, antes de generar estrategias para mitigar el riesgo, es construir información basados en datos, porque si no, vamos a seguir a esto paquidérmico de la parte manual. Cuando ya empecemos a creer en la información estructurada y con la inteligencia artificial, porque ya no necesito la información estructurada relacional como la tenía en bases de datos, sino que ya puedo trabajar en contextos, porque la inteligencia artificial me analiza todo el contexto de un párrafo, ¿sí? Entonces, eso me va a permitir poder abordar y transformar esos modelos para generar más valor y ir haciendo esa migración. Hasta el momento no tenemos sino solamente una resolución que me permite a nivel público poder manejar temas de inteligencia artificial y es para documentar. O sea que estamos todavía muy lejos de esto. Sí, ¿Qué otras sin fuentes duda. podemos consultar? El libro Ruido. Empiecen por ese libro de Kahneman. Es genial, es fácil de leer, es entretenido y tiene unos ejemplos muy sencillos, muy claros de toda esta problemática. Si son de tema de compliance, les recomiendo el libro El abogado del mañana. Aunque no soy abogado, me lo leí, pero me gustó mucho porque involucra también los temas de inteligencia artificial en todo ese tema de procesos contractuales, que es lo que nos está hablando Olga Azucena. Cómo lo implementaron en Inglaterra, esto ya va implementado desde el año 2016, si mal no recuerdo, todos los procesos de inteligencia artificial y cómo eso ya está impactando en los juicios que tomaban 6 meses, un año, los están sacando en horas, ¿sí? Ya decisores. Entonces, libro El abogado del mañana se los recomiendo también para que lo tengan presente. Sí, sí, y sin duda van a encontrar mucha más información. Sí, Miren, yo les comparto, en las jornadas pasadas, nosotros tuvimos la oportunidad de compartirles que se ha hecho una alianza que está ya muy próxima a salir. Vamos un poquito despacito, pero está muy próxima a salir una alianza que hemos hecho con SAS Institute, que es uno de ujú, los software que le comentó ahorita el maestro Jason. Y esto nos va a dar la posibilidad de que ustedes puedan ingresar y conocer información, participar en capacitaciones, no solamente por conocer el software SaaS, sino por tener un poquito más de amplitud de todo lo que se puede hacer, para que ustedes lo único que necesitan es desarrollar la creatividad, como bien nos decía el maestro Jason, para que lo puedan aplicar en cualquier entorno en el que estén. O sea, uno no necesariamente utiliza este tipo de estrategias y técnicas que vimos el día de hoy para identificar riesgos de tipo financiero, sino cualquier tipo de circunstancias que tú quieras
quieras analizar, puedes segmentarlas. Esto es muy interesante. Entonces, tendremos más espacios también que les podemos brindar, pero por ahora, pues bueno, fue a un poquito en 120 minutos, menos de 120 minutos. Creo que fue muy amplia la información que usted nos dio, maestro Jason. Yo me quedo muy contenta y creo que, Vale. como les decía, quedan con la semillita de querer conocer más. Gina dice, muy agradecida por la generosidad de tantos conceptos y conocimientos, con toda seguridad serán de gran utilidad para su vida académica y laboral. Así será, esperemos que así sea. Y yo pues Sí, nuevamente, sí, maestro Jason, diga. yo te doy la cuña, yo soy un Sí. fanático de SAS. ¿Sí? Ah, bueno, Es una herramienta genial. Si tienen ya la oportunidad de la van a implementar ahí, les como recomiendo que capacitación. si sacan capacitación, sacan cursos, porque primero es muy versátil, es muy fácil para manejar y permite manejar muchísima información. Es decir, las empresas grandes en Colombia manejan todo con SAS. Bancolombia, DANE, todas estas empresas así que manejan muchísima información. Entonces, eso también les abre un camino, ¿cierto? A poder trabajar en multinacionales que estén gestionando mucha información. Ahora todo es análisis de datos, científico de datos. Entonces, SAS se convierte en un aliado genial y más con temas ya incorporados de inteligencia artificial, pues va a ser mucho más dinámico. Sí, tiempo nos hace falta. Entonces, Sí, esperemos que en algún momento uno pueda el aprendizaje con una cajita de tiempo, pero bueno, como eso no es posible, hay que organizarnos, administrarnos muy bien para poder aprender todo lo que se pueda. Yo nuevamente, gracias, maestro Jason, muchas gracias con a todos muchísimo gusto. por su asistencia. Pues concluimos entonces en la sala 1 nuestra jornada del martes 12 de agosto. Ya es tiempo para prepararse para descansar. El día de mañana los esperamos a las 6 de la tarde en esta sala 1. El enlace es el mismo que utilizaron ayer y que utilizaron ahora. Teams no les vuelve a mandar otro enlace. Es este mismo enlace. Vamos a tener la conferencia del Enterprise Risk Management al Ecosystem Risk Management. Es una mirada emergente o complementaria, diferente de cómo podemos administrar los riesgos. No les puedo adelantar nada porque quiero que entren mañana, pero para que ustedes vean que hay diferentes formas de administrar los riesgos en una organización. Esta estará a cargo del doctor Jamie Cano, que es experto en temas de seguridad, ciberseguridad, riesgos, ciberriesgos dentro de las organizaciones. Y en la sala 2 vamos a tener la conferencia Reforma Laboral 2025, Retos Contables y Tributarios, que va a ser impartida por los consultores Javier Jerez, Catherine Castro y Andrés Sierra. Entonces esperamos, si ustedes están interesados en la conferencia de la sala 2, pues tendrán que verse inscrito en la sala 2 para que les llegue el enlace. Y si están en la sala 1, que quieran seguir teniendo esa mirada de los modelos complementarios de los riesgos, los esperamos aquí el día de mañana. Entonces, muchas gracias. Recuerden que su reporte de asistencia lo vamos a tomar directamente de Teams, así que están todos bien asegurados con su registro, no se preocupen. Muchas gracias por todo, gracias por su generosidad, maestro Jason, y que bueno, que ha sido de Muchísimas mucho gracias. interés para ustedes. Nos vemos mañana, Dios mediante. Que Chao, que te pasen vaya una bien. buena noche, muchas gracias. Bueno, pues un gusto. Hasta Chao. luego, gracias.